Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Por primera vez, el conservador y ordenado Monterrey dio la nota electoral. El Instituto Electoral de Nuevo León canceló la elección a alcalde y llamó a realizar un proceso extraordinario. ¿Qué diablos pasó ahí? Veamos el contexto. Horas antes de que Felipe de Jesús Cantú tomara protesta como nuevo alcalde de Monterrey, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló su triunfo. Al resultar la elección contraria a la Constitución, entonces el proceso y sus resultados no pueden considerarse aptos constitucionalmente para renovar los cargos de elección popular del ayuntamiento. La diferencia de votos entre el panista Cantú y el priista Adrián de la Garza Santos fue de 4.679 votos, equivalentes al 0.89% de la votación. El 1 de julio, el panista fue declarado ganador de los comicios, pero el 17 de agosto el Tribunal Estatal Electoral revirtió el resultado y otorgó el triunfo al entonces alcalde de la Garza Santos, que buscó la reelección en el cargo. El 18 de octubre, la Sala Regional del Tribunal Federal volvió a dar el triunfo a Cantú en espera de la decisión de la Sala Superior que, finalmente, determinó anular la elección. El tribunal reconoció que en la jornada electoral hubo irregularidades en 177 casillas, incluida la desaparición de 90 paquetes electorales. Esta es la primera vez que el Tribunal Federal anula una elección en Nuevo León. Durante la campaña, ambos candidatos se acusaron mutuamente de corrupción. Como de la Garza, Cantú ya fue alcalde de Monterrey entre 2000 y 2003. Tras cancelarse la elección, el secretario municipal Genaro García asumió el cargo por 24 horas. Posteriormente, el Congreso local nombró un consejo municipal que gobernará hasta que haya un nuevo alcalde. El próximo 16 de diciembre se celebrarán comicios extraordinarios donde podrán competir los mismos partidos que el pasado 1 de julio, pero deberán presentar a los mismos candidatos. Punto y contrapunto. Ahí está el segundo tema de discusión de la noche. Creo que vamos a empezar primero con el compañero del PAN, que es uno de los que están siendo directamente afectados por esta resolución allá en Monterrey. ¿Qué cosa tan extraña? En efecto, Monterrey nunca había dado ningún tipo de nota electoral, salvo por las ocurrencias del Bronco. Es de las cosas de las que nos enteramos que ocurre en ese estado. ¿Cuál es la postura tuya y de Acción Nacional con respecto a esta elección? Bueno, pues mira, primeramente... Bueno, quisiera cerrar un punto respecto al tema anterior, nada más según la ONU y la Corte Internacional de Derechos Humanos, Genaro, compañeros, habla específicamente que el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, deben tener cosas mínimas necesarias para garantizar ser un contrapeso de cualquier autoridad. Y ese es que ganen lo suficiente, que no se reduzcan sus sueldos y la inmovilidad de sus cargos. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dicen ya instancias internacionales y creo que eso es lo que todos deberíamos de velar. Y ya en la práctica real de lo que sucede con los jueces, para darles una idea, un juez penal en el estado de Querétaro, por ejemplo, que gana 70,000 pesos mensuales, y lo digo por conocimiento de hecho porque me lo han dicho de primera mano, pueden ir en la carretera y puede ser que un grupo de huachicoleros, incluso narcotraficantes, lo orillen en la carretera y son constantemente tentados a ser extorsionados, a ser sobornados. Entonces, creo que la autonomía y el poder de judicial tiene que ser bien respetado y bien blindado. Y también hay que decirlo, a ver... Aunque la autonomía no está peleada con la austeridad, claro, creo yo. Nada más, ¿cuánto realmente significan los sueldos de ministros y magistrados? Creo que también hablar de que eso va a afectar la economía de la gente, pues no. Mejor vayamos a los temas de fondo. Es decir, bajar el precio de la gasolina, que Morena cumple esa promesa, o, por ejemplo, toda la millonada que se va a gastar el gobierno entrante en estar cambiando las secretarías a los estados. Eso realmente merma en la economía, no los sueldos de 11 ministros, ¿no? Eso, y ya entrando al tema del PAN, finalmente, yo nada más citaría al magistrado Felipe de la Mata, que lo dijo de manera muy puntual. Una decisión dividida, 4-3. Él dice, no se acreditan fallas graves ni faltas graves respecto a la voluntad ciudadana que se plasmó en las urnas. Y el magistrado Reyes Rodríguez también alude como en criterios anteriores de la Sala Superior, igual donde se violenta la cadena de custodia de los paquetes, donde fueron muy graves, donde hubo destrucción, violencia y quema, se desechan los recursos. Y en esta, simplemente la sentencia viene respecto a que faltaban algunos recibos de algunos paquetes, faltaban unas firmas de constancia en la entrega-recepción o que incluso paquetes llegaron tarde. Es decir, creemos, argumentos realmente absurdos e irrisorios para vulnerar la voluntad ciudadana de los regiomontanos que claramente le dieron el triunfo a Felipe de Cantú. Ahora va a volver a competir Felipe de Jesús Cantú, ¿no? Sin duda, y vamos a ganar. Y ahí, si me permites, Genaro, comentarlo, vemos al menos acá en Movimiento Ciudadano como un exceso que está teniendo la Suprema Corte. El decir... El Tribunal Electoral, ¿no?
la sala superior, tienes toda la razón. El decir ahora van a ser los mismos porque nos regimos con la ley local, ¿no? Cuando en otros casos nos vamos totalmente a lo que dice la federación, y en la federación no compite ninguno de los que justamente compitieron en este proceso electoral. Entonces, hasta esto bien lo podemos ligar al tema anterior. Hoy lo comenta justamente nuestro compañero de PAN, que ocurre en esta ocasión. Este criterio lo había manejado en otras resoluciones muy diferentes, se había respetado el sufragio. En esta ocasión dice, no se respeta, nos vamos al tema ya de la certeza, y la certeza pues es violenta esta cadena de custodia. Entonces lo ligo porque pareciera en este momento que justamente estos magistrados y magistradas están siendo tocados por otras fuerzas. Presión existe en Monterrey y sí, no había dado nota hasta antes justamente de lo que pasó también con el senador Samuel, donde por una marca, por portar una playera, pues exhibe el tema de que corrija el Instituto Electoral. Vemos entonces que sí están siendo las decisiones un tanto viciadas y no debemos de dejar, si estamos defendiendo la autonomía justamente de este poder judicial, ejecutivo y el legislativo, no podemos dejar que se vicie más. Que eso comprueba que no hay una verdadera autonomía. O sea, qué bueno que la defendemos y qué bueno que la traemos a la mesa. O sea, hay que conquistarla porque, o sea, el tema es, cuando hay acciones de justicia que son escandalosas, lo primero que uno se pregunta es, ¿trae un criterio de justicia, de legalidad, o trae una mano política, ¿no? O sea, porque vemos lo que pasó en Nuevo León, pero no lo vimos así en Puebla, no lo vimos aquí mismo en la ciudad, en Coyoacán, en Milpalta. Entonces, ¿cuándo sí hay justicia? ¿Cuándo sí hay una intencionalidad política? Creo que esa es una de las grandes luchas que tendremos que dar. La reforma electoral. Porque al final quien está en juego es la voluntad, en efecto, de los representadas y los representados. Yo creo que la naturaleza de los tribunales electorales tiene que ver con la consistencia de los criterios. Yo creo que ese es el grave problema. Porque, insisto, lo dijo el magistrado Reyes Rodríguez, no es posible que en unas elecciones de ayuntamientos en Chiapas, donde hay realmente flagrantes violaciones a la cadena de custodia de los paquetes, se desechan los recursos y en esta que son mínimas las inconsistencias, se anula una elección. Ese es el problema, la falta de consistencia de criterios. Y otra también, hay que decirlo, las partes recurrentes, el PRI y el PAN, no solicitaron la nulidad de elección. Y en esta, la Sala Superior da una resolución extra petición anulándola, lo cual se entiende como una salomónica decisión con un criterio político, cediendo a presiones, decir nada para nadie y va de nuevo. Es lo que nosotros vemos totalmente como esa inconsistencia de criterios que vulnera voluntad. Claro, porque en otras elecciones, se ha pedido la nulidad de la elección y la respuesta ha sido... Pero yo creo que al final estuvo muy manoseada la elección, tanto por el PAN como por el PRI. Y, a ver, en democracia con un voto debes de ganar. Pero yo creo que yo tengo un punto distinto. Yo creo que después de agotadas todas las instancias, fueron a la Comisión Electoral Estatal, fueron al Tribunal Electoral Estatal, fueron a la Sala Regional y terminaron en la Sala Superior. Yo creo que, al contrario, yo creo que es un ejercicio de contrapesos y al final la última instancia, en este caso, es el Tribunal Electoral. Yo lo veo distinto, fue un relajo y tuvo que venir a poner orden el Tribunal Electoral para dar certeza, anular la elección. O sea, tú argumentas que entonces sí estás viendo autonomía e independencia en este sentido, porque si te la decía ahí está bien claro que no hay autonomía. No. O sea, es que lo que yo digo es, a ver, brinca, porque comparas otros casos justo donde los criterios han sido totalmente distintos. Entonces tú tienes una elección de Puebla sin certeza real y se ratifica el resultado del PAN, tienes una elección aquí en la ciudad, en Coyoacán, en Milpalta. Es decir, el tema es que brinca porque no es una constante la garantía de justicia electoral. Coinciden los mismos criterios que en otras elecciones donde no quisieron ser anuladas, y en estas que coinciden prácticamente los mismos dicen, esta sí la anulo. Coincido en el que dices, fue una elección también muy manoseada. Pero también entonces vámonos a trabajar en las reformas electorales, porque pareciera que el tribunal que está local obedezco al gobierno en turno. Me voy al regional, obedece también a un interés. Ya llego a la Sala Superior y entonces ahora sí pareciera que es autonomía. Lamentablemente es la última instancia. Pero yo lo veo más entonces hay que legislar en el proceso de selección. A ver, te comento, en la Comisión de Justicia que tuvimos que entrevistar a más de 200 magistrados, les dimos 5 minutos a cada uno.
5 minutos es suficiente para entrevistar a un Bueno, magistrado. imagínate. Entonces, pero se les trató de dar el derecho de audiencia para conocerlos un poco más. Los miembros de la comisión pues estuvieron presentes, pero muchos de los senadores que no forman parte de la comisión no fueron, pero fueron de los que estuvieron reclamando que por qué no se les da el derecho de audiencia. Ahora, es un tema de la convocatoria y es un tema de procedimiento. Hagamos un procedimiento que sea un poco más equitativo para quitarle ese poder a los partidos políticos de tratar de tener injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Entonces logremos una autonomía, porque en la práctica, y eso creo que hay que ser muy sincero, porque si no, no caminamos hacia un cambio verdadero. O sea, en la práctica hay una mano de partidos, hay una mano de políticos en los tres poderes. Entonces, ¿qué te encuentras? Que la toma de decisiones en casos como Nuevo León o en otros casos pareciera, ¿no? Porque quizás no tendremos los elementos suficientes para afirmarlo, pero pareciera que no hay un tema de justicia electoral, sino un tema de práctica política o de incidencia política. Por eso es que creo que se generan dudas, pues, porque la autonomía realmente no ha existido. Bueno, a ver, es un tema también que vamos a platicar, seguramente los volveré a invitar, porque a ustedes les va a tocar, sobre todo a los senadores y a ti, a las senadoras, evaluar los perfiles de la próxima terna para la Suprema Corte de Justicia, que en efecto pasa también por un procedimiento de designación que ha sido hasta ahorita inservible, o no inservible porque sí se han nombrado jueces, pero no ministros de la Suprema Corte con autonomía, como lo vimos con el caso de Medina Mora. Ya vendrá esa terna, ya los invitaremos también a platicar de eso. Un último punto que querías mencionar para irnos al siguiente tema. Nada más dejar bien claro, como dijo el magistrado Felipe de la Mata, no se acreditaron faltas graves, según los criterios del magistrado. Y otra cosa muy importante, no se está tumbando esta elección porque hay inconsistencias entre votos y actas, o porque haya alteración dentro de los paquetes o de los votos. Eso es lo que sí quiero aclarar y que es muy, muy grave, que se está vulnerando la voluntad de los regiomontanos, que no se acreditaron faltas en alteración de los votos, constancias y respecto al PREP. Es decir, la voluntad ciudadana debió de haber prevalecido y se debió de haber ratificado el triunfo de Felipe Cantú. Bueno, pues ahí está el punto final de esta discusión. Vamos a una pausa al regresar. ¿Hay o no violencia política en contra de las mujeres en México? Regresamos después del corte. Sí, no.